En esta ocasión vamos a estudiar acerca del principio de la base. Antes de entender o estudiar de lleno este principio, tomemos en cuenta la siguiente nota. Todo numeral está escrito en una base determinada y dicha base siempre es mayor que la unidad. Veamos a qué se refiere esta nota. Nosotros, cuando utilizamos los numerales, sea cual sea el numeral que nosotros utilicemos, por ejemplo, el 12, este numeral está en una base. La base que nosotros utilizamos es la base decimal, es decir, la base 10. De allí viene el nombre decimal. Cuando nosotros escribimos el numeral 12 o 100 o 50 o 52, no colocamos la base, porque ya se entiende que trabajamos con la base 10, pero no es así con otros números. Yo puedo tener, por ejemplo, el número 12 también en una base diferente, por ejemplo, en la base 3. Cuando es una base diferente a la decimal, en ese caso, sí siempre se escribe la base como un subíndice entre paréntesis. ¿De acuerdo? Por eso es que esta nota nos dice que sea cual sea el número que nosotros, perdón, el numeral que nosotros tengamos enfrente, va a estar en una base. Ok, ahora sí, dicho eso, podemos pensar en ver lo que nos dice este principio. Y el principio nos señala lo siguiente. Nos dice que la base de un numeral nos va a indicar de cuánto en cuánto vamos a agrupar las unidades. ¿Ya? Para entender mejor esto de agrupar, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Vamos a expresar el numeral 12 en diferentes bases. Lo vamos a expresar en la base 3, en la base 5, en la base 8 y en la base 11. Pero como nos está hablando de que debemos agrupar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar estas imágenes, ¿ya? Estos dibujos de estrellas para poder agrupar de una forma visual, de tal forma que lo puedan entender mejor. Entonces, como nos dice que la base me va a indicar de cuánto en cuánto yo voy a agrupar las unidades que se me indica, en este caso me dicen que son 12 unidades. Por lo tanto, yo voy a empezar a agrupar según lo que me dice la base. En primer lugar, me dicen que la base es 3. Aquí está escrita. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que yo a estos 12 elementos debo agruparlos de 3 en 3. Voy a empezar a agruparlos entonces. Tengo 3 elementos allí, luego otros 3 y otros 3. Ahora, es importante darnos cuenta, yo ya agrupé de 3 en 3, pero con estos grupos que yo he formado, al mismo tiempo me doy cuenta que tengo 4 grupos. Mira, acá hay un grupo, acá hay 2, acá hay 3 y acá hay 4. Así que con estos grupos también puedo formar otro grupo más grande de 3. Eso sería como se ve ahora en la pantalla. Por lo tanto, ahora yo sí puedo decir lo siguiente. ¿Cuántos son los grupos que me han quedado formados? Tengo un grupo que está conformado por los 3 primeros grupos que encontramos y luego me queda otro grupo. Entonces tengo un grupo grande, por decirlo así, un grupo más pequeño. ¿Y cuántas estrellas me han quedado sin formar grupo? Ninguna, ¿verdad? Entonces lo representamos por el 0. ¿Eso qué quiere decir? Que 12 expresado en base 3 sería un 1 del primer grupo, que era el más grande, que está sombreado, otro 1 porque acá me ha sobrado un conjunto más pequeño de 3, y 0 porque no me ha quedado ninguna estrella sin agruparse. De esa forma digo que el numeral 12 escrito en base 10 es igual a 110 escrito en base 3. Veamos un segundo caso. Nos piden pasar 12, el numeral 12, a base 5. Por lo tanto, recuerden, la base me está diciendo que lo voy a agrupar de 5 en 5. Por lo tanto, cojo acá
y voy a agrupar. Acá hay 2, 4, 5. Muy bien. Ahí está mi primer grupo. Luego voy a contar 5 más. 2, 4 y acá hay uno más. 5. Por lo tanto, acá tengo dos grupos. ¿Y cuántas estrellas me han quedado sin agrupar? Acá tengo dos también. 1 y 2. Por lo tanto, yo puedo decir que 12 en base decimal es igual a 22 en base 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver cuando se nos pide pasar a base 8. La base nuevamente me va a indicar de cuánto en cuánto voy a agrupar los elementos. Me dice que lo agrupe de 8 en 8. Por lo tanto, acá vengo 4 para acá y 4 que le siguen serían 8. Tengo un grupo que he formado de 8 y me sobran 4 estrellas que no han formado grupo. Por lo tanto, me quedaría así. Y tendría entonces que el numeral 12 en base 8 se escribe como 14. ¿De acuerdo? ¿Van entendiendo? A ver, veamos el último caso. Nos piden que pasemos a base 11. La base me dice de cuánto en cuánto voy a agrupar los elementos. Como me dice que los agrupe de 11 en 11, voy a ubicar a 11 elementos. Y eso sería así. Ahí tengo 11 elementos, he formado un grupo y fuera del grupo me queda una estrellita. Entonces sería 1. Y podría decir entonces que el numeral 12 en base 11 se escribe como el numeral 11. Y eso es lo que nos indica el principio de la base. Nos dice que este numerito que llamamos base nos va a indicar de cuánto en cuánto vamos a agrupar las unidades. Ahora, antes de terminar con este punto, veamos algo más acerca de este principio. Y para ello vamos a comparar los resultados que hemos obtenido del ejemplo anterior. Miren, voy a comparar el resultado que tuvimos cuando pasamos a base 3. En ese caso tuvimos 110. Ahora miren qué pasa cuando pasamos a la base 5. El resultado que tenemos es 22. ¿De acuerdo? En base 3 el numeral es 110 y en base 5 el numeral es 22. Cuando nosotros comparamos las bases, vamos a ver que 5 es mayor que 3. Pero cuando comparamos los numerales que obtenemos en las respectivas bases, vamos a ver que el numeral en base 3 es mayor que el numeral en base 5. Esta comparación nos va a permitir concluir en lo siguiente. Cuando nosotros comparamos dos numerales que están escritos en diferentes bases, pero que representan a la misma cantidad, ocurre que mientras más pequeña o mientras menor es la base del numeral, dicho numeral va a ser mayor. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabamos de ver. Esta parte de este principio va a ser muy útil en los próximos ejercicios, así que es importante que esté claro en sus mentes. Recuerden, cuando comparamos dos numerales en bases diferentes, la base menor va a tener un numeral mayor y la base mayor va a tener un numeral menor. Bien, eso era la parte final de este principio. Con esto hemos terminado el principio de la base.